Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, bienvenidos a nuestra tercera sesión del Milagro de la Misericordia podcast. Estamos aquí para meditar en la palabra y tener una charla. Hoy en esta tarde nos acompaña el hermano Víctor Sánchez, ¿sí es? Sí, correcto. Y mi hermano Víctor es uno de nuestros líderes de grupos en casa. Él y su esposa tienen una experiencia por más de 20 años estar trabajando en grupos en casa, pastoreando grupos en casa y pues es un honor tenerlo aquí, mi hermano Víctor, en esta tarde. Gracias, pastor, por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué la palabra del Señor nos va a enseñar, ¿no? Así es. Un tema bastante interesante. Ya esta es la tercera sesión. Creo que hablar de la misericordia de Dios podríamos pasarnos cientos de sesiones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos para hoy. Así, deseamos que cada tema, cada punto que tomamos acerca de la misericordia sea de bendición para la congregación y que esto sea también una buena herramienta para nuestros líderes y que nos ayude a reflexionar, ¿verdad? Porque más que nada, eso debe de ser la palabra, ayudarnos a reflexionar para que podamos hacer cambios en nuestra vida. Y de eso estábamos hablando ahorita, ¿no? De cómo es importante el discipulado, cómo es importante encontrarnos con la palabra, porque esa palabra nos confronta, muchas veces nos incomoda, pero nos confronta para quitar nuestro horror y ser personas diferentes. Definitivamente. Creo que si la palabra en todo momento no nos está confrontando, deberíamos de meditar si verdaderamente es la palabra de Dios la que estamos escuchando, ¿verdad? Muy bien, y entonces hoy vamos a la tercera sesión donde vamos a hablar qué causa nuestros fracasos y qué es lo que Dios hace cuando fracasamos. Yo creo que todo ser humano en un tiempo de su vida pues ha tenido errores, fracasos. Todos hemos fracasado en algún momento, algunos en un negocio tal vez, otros en matrimonio, otros en relaciones, en tantas cosas, en asuntos financieros es muy común. Claro. Y muchas veces tendemos a apartarnos, a resolver esas situaciones solos, pero como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y Él quiere darnos la victoria y quiere hacernos más que vencedores en medio de los fracasos, ¿no es así? Claro que sí. Como decía el pastor, no hay persona que durante su vida, en alguna etapa de su vida, pasó por algún tipo de fracaso, ¿no? Algo que consideramos todos los días como algo quizás habitual, una pérdida de un trabajo, quizás pérdidas económicas, como mencionaba. Y uno pudiera decir, bueno, eso pasa todos los días y le pasa a todo mundo. ¿Por qué afligirme? ¿Por qué pensar en eso? ¿No? Vamos a lo que sigue. Pero es importante que reflexionemos por qué estamos continuamente cayendo en esas situaciones, ¿no? Así es, muy cierto. Y vamos a ver a través de eso la historia del apóstol Pedro. Era uno de los discípulos de Jesús. Amén. Y vamos a ver esta historia y vamos a sacar esa enseñanza. Está en Mateo capítulo 26, 31 al 35. Dice la palabra: esa misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces aquí vemos un cuadro muy interesante. Sí. Ya están en su última escena ahí, están platicando, están conversando y Jesús les está diciendo qué es lo que va a suceder. Pero Pedro, con mucha seguridad, él dice: yo sé que va a pasar algo desagradable, Señor, pero tenlo por seguro de que yo voy a estar ahí contigo. Claro. Yo no te voy a fallar, jamás te voy a abandonar. Y en varias ocasiones insistió eso, ¿verdad? No solamente una vez, sino dijo varias ocasiones:
jamás te negaré. Y es interesante que, pues más adelante lo vemos que efectivamente él falla. Entonces aquí vemos un punto muy importante que es, muchas veces sobreestimamos nuestras fuerzas, como platicábamos ahorita, y eso es lo que nos afecta, nos lleva al fracaso, el creer en nosotros mismos, el que Exacto. podemos hacer las cosas, que lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, ¿no es Claro, así? claro, definitivamente, y lo hablamos hace un momento, ¿no? A veces ponemos tanto énfasis en el yo personal, creyendo que estoy seguro, creyendo que estoy firme, Sí. y yo creo que hablando a la iglesia y hablando de la misericordia de Dios, la misma palabra nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada Así es, mañana. nuevas. El problema, pastor, que quizás podemos enfrentar es de que creemos que un día Dios nos dio misericordia y el día siguiente ya no necesito la misericordia de Dios porque ya me la dio. Ya estamos bien. No, cuando la palabra habla de que las misericordias son nuevas cada mañana, está hablando a cada persona. Y cada día, cada mañana nosotros necesitamos esa misericordia. Sí, así es. Pedro estaba muy confiado aquí porque había andado con el Señor, había conversado con Él, había convivido con Él. Y no solamente Él, los demás, como dice al final ahí el versículo 35, ¿no? Y los demás discípulos dijeron lo mismo. A veces creemos, y yo no estoy diciendo que esto sea malo, yo creo que es algo que la misma palabra nos exhorta a hacer, congregarnos, leer la Biblia. En este caso, en esta iglesia, vemos mucha participación en los grupos de conexión. Es algo bonito. Sí, muchas personas que ayudan y que sirven, pero debemos de tener cuidado, porque si ponemos nuestro enfoque en lo que yo estoy haciendo para el Señor y no lo que el Señor hace en mi vida, podemos llegar a fracasar. Confiar demasiado en nosotros. Confiar demasiado en nosotros. Sí, es por eso que dice la Escritura también, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga, o tenga cuidado de no caer, porque nos confiamos demasiado y ahí es cuando viene el error, el fracaso en nuestras vidas, ¿verdad? Y aplicándolo a la vida cotidiana, muchas veces nos confiamos demasiado en las cosas que vemos, en las cosas que escuchamos. No, eso no me va a afectar. Claro. Eso para mí no es problema. Bueno, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Con quién hablamos? Porque esas cosas pueden afectar y llevarnos a un fracaso. Entonces, estar alertas porque todos podemos fallar. Esa palabra que usted acaba de usar ahorita es importantísimo, ¿no? Tenemos que estar alertas. Sí. El estar alertas nos saca de nuestra zona de confort. El estar alertas en la palabra, en la misericordia de Dios, nos hace estar pendientes de lo que Él está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas todos los días. Así es. ¿Sí? Para no fallar. Sí. Muy cierto. Sí. Ahí Mateo 26, 58, 69 y 70, si gusta leerlo. Sí, claro. Dice, otro de las causas por las que podemos caer en fracasos personales. Dice, tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Y dice la Escritura, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Wow. Cuando minutos antes le había dicho al Señor, híjole, eso que tú me dices que te voy a negar no va a pasar. Qué pena tan grande, ¿verdad? Verdaderamente, sí. Y decíamos, ¿no? Y comentamos hace un momento, la autoconfianza en nosotros nos pone en un lugar muy vulnerable para cuando se trata de Dios, ¿sí? Porque entonces vamos a caer irremediablemente. Muy cierto. El hecho de que Pedro diga o niegue al Señor ahí, diga, no sé de lo que estás hablando, es porque en ese mismo ego personal yo quiero complacer
al que está a mi lado. Quiero complacer a mi vecino, quiero complacer a mi familia, ¿sí? Quiero que ellos me aprueben. Cuando la misma palabra dice que muchas veces vamos a ser desaprobados por ellos, pero dice la misma palabra, bienaventurado cuando por mi causa seas desaprobado. Wow. Sí, porque es la aprobación del Señor la que buscamos, ¿no? Y la que anhelamos. Es la de más importante, ¿no? Exactamente. Porque a fin de cuentas es la que nos va a dar esa vida eterna. Definitivamente. Y muchas veces, llevándolo al marco de lo personal, aplicándolo, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de compartir a Cristo, de decir que somos cristianos? Exacto. En nuestro trabajo, pero muchas veces no decimos nada, nos quedamos callados, no confesamos, no decimos abiertamente nuestra fe. ¿Por qué? Por temor a ser excluido, decir, oh, tú eras uno de ellos. Claro. Y nos cuesta que nos saquen de ese círculo, y que nos saquen de esos círculos muchas veces negamos a nuestro Señor de esa manera, no tanto como lo hizo Pedro, pero de alguna manera no exponiendo nuestra fe abiertamente, no declarando que somos hijos de Dios. Muchas veces somos cristianos de closet, ¿verdad? Estamos escondidos y que nadie sepa. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, es que aquí en el trabajo yo me enfoco en mi trabajo, ¿no? La gente no debe de saber que soy cristiano. Pues ahí es donde uno debe de reflejar a Cristo, ahora en tus tratos, en lo que haces con los demás. Definitivamente, sí. Decía usted cristianos de closet, por ahí hay otra frase que dicen cristianos de la secreta, ¿no? Nadie sabe que somos cristianos, solamente Dios. Y a veces nos conformamos malamente con eso, ¿no? Es que mi relación es Dios y yo, y nadie más tiene que saber. No, la misma palabra nos habla del fruto, y es un fruto que no puedes esconder. Pero también la misma palabra nos dice, sí, verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Así es. Cuando está en ti, no hay manera de que puedas esconder ese fruto. Sí. Y tienes ese deseo de compartir a Dios. Definitivamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Si tú has tenido una experiencia verdadera con Cristo, obviamente tú vas a tener ese deseo de hablar de Dios. Claro. De que Jesús se manifieste a través de tu vida. Otra cosa que nos lleva al fracaso es cuando hablamos sin pensar, porque dice ahí en Mateo 26, 71, dice, luego Pedro salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercó a Pedro, a los que estaban ahí, y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Wow. Era lo que Jesús le había dicho. Le había advertido, exactamente. Pero qué interesante cómo sacaron que era de ellos, ¿no? Por el acento que tenía. Y es que el acento. Y es que hay algo asombroso que Dios hace en nosotros cuando viene en nuestra vida y empieza a orar en nosotros. Va creando en nosotros un carácter que es evidente. Sí. Esta mujer lo reconoció, o estas mujeres lo reconocieron, o las personas que le hablaron a Pedro, señalándolo como un seguidor de Jesús, no lo reconocieron por su físico, sino porque había algo diferente en él. Dice ahí, hasta por su mismo acento, ¿sí? Hasta por la forma en que hablaba, se empezaba a marcar. Pero qué triste, ¿no? Que aún mostrando cierta evidencia, por no querer ser desaprobados por los demás, nos atrevemos a decir no. Yo no soy. Sí, yo no soy. Bueno. Nuestra lengua es muy rápida para hablar y a veces es más rápida que la mente. ¿Sí? Hablamos a tal velocidad que cuando reaccionamos muchas veces ya no podemos echarnos para atrás. ¿Sí? Y en este caso, pues lo más grave, negar al Señor. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con Pedro, ¿no? Porque es verdaderamente
trágico esto. Sí. Y de hecho, hablando de la lengua, ¿no? Santiago da todo un discurso, una prédica con respecto a eso y lo llama como, la lengua es como una chispa que prende el fuego. Y es muy cierto, esa pequeña parte, y si no sabemos controlarla, pues nos va a meter en muchos líos, en muchas cosas, muchos problemas. ¿Y cuántas divisiones no ha habido en iglesias? ¿Cuántos problemas familiares no ha habido por hablar de más? Y eso nos lleva al fracaso. Y en este momento de su vida, Pedro estaba hablando de más para de alguna manera tratar de esquivar a las personas que lo estaban acusando. Entonces ahí todavía se mete más en problemas. Y eso nos enseña que debemos de ser cuidadosos una vez más con lo que hablamos, con lo que decimos, porque puede ser de mucha bendición nuestra lengua, pero también nos puede llevar al fracaso, al error. Sí, nos puede causar definitivamente muchos problemas, la forma o la manera o la rapidez con la que a veces expresamos nuestras ideas, ¿verdad? A veces sin meditarlas, sin pensarlas, solamente las dejamos ir, sí, y nos podemos meter en muchos problemas, definitivamente. Entonces, ya vimos las tres cosas que Pedro hizo mal. Ahora vamos a ver tres cosas que él hizo bien y que podemos aprender de ello. Claro. Primeramente, él se afligió cuando él entendió que estaba en un error, porque escuchó al gallo cantar, se dio cuenta y recordó las palabras de Jesús. Entonces dice la palabra que él se afligió. Dice allí Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Esta frase, lloró amargamente, a veces la pasamos por alto, ¿no? Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios, cuando nosotros reconocemos la situación tan triste o tan débil o tan fracturada en la que nos encontramos y reconocemos que estamos ahí por causa de estar alejados de Dios, muchas veces venimos delante de Dios y le decimos como si fuera algo rutinario, ¿no? Señor, perdóname, ¿sí? No lo vuelvo a hacer. Sí. Pero me llama la atención que dice el versículo 75, ¿no? Lloró amargamente. Debe de haber un quebranto total. Y yo creo que a veces no alcanzamos a entender, porque, hermanos, todos los días le fallamos al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces lloramos amargamente? O nada más venimos y le decimos al Señor, Señor, I'm sorry, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Cuando nosotros reconozcamos que nuestro Dios es un Dios santo, que busca en nosotros santidad, eso nos va a dar a nosotros el entendimiento de cada vez que nosotros fallamos delante del Señor, venir y hacer como Pedro, llorar amargamente. ¿Sí? Con un corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Lo dice ahí mismo el Salmo 51:17, ¿no? El sacrificio que te agrada, y hablándole al Señor, es un espíritu quebrantado. Quebrantado, ¿sí? Quebrantado, tenemos que entender un espíritu que reconoce, que sufre porque falló, que se aflige, que sangra, que llora, ¿sí? Un espíritu totalmente quebrado delante de Dios. Dice, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Wow. Ese es el corazón que Dios restaura y levanta, ¿verdad? Y ese es el corazón, pastor, que cuando tú como hijo de Dios llegas con esa actitud, con ese espíritu, es cuando puedes experimentar esa misericordia de Dios. Sí. Qué interesante, porque vemos la misma actitud entre Judas y Pedro. Los dos negaron de alguna manera a Jesús en su momento. Claro.
pero vemos la diferencia al final, ¿verdad? Porque uno se apartó, se alejó, no creyó en esa misericordia de Dios, y en vez de arrepentirse, ¿verdad?, él se quita la vida. Pero Pedro, dice, lloró amargamente, como estamos hablando, con un corazón humillado delante de Dios, reconociendo que por la misericordia de Dios él estaba ahí. Exactamente. Entonces, Dios escucha el corazón, ¿verdad?, definitivamente, quebrantado y arrepentido. Definitivamente. Otra de las cosas que Pedro hizo bien, y otra de las cosas que nosotros debemos de hacer también cuando fallamos delante de Dios, es buscar ese apoyo. ¿Sí? Buscar ese apoyo en la iglesia, con los pastores, con los líderes. Y dice, dejo que mi grupo pequeño me apoye. Ahorita estaba pensando, cuando usted mencionaba los grupos pequeños, yo creo que Dios no tiene ningún inconveniente con las mega iglesias. ¿Sí? Y le explico por qué. Una iglesia grande, dentro de la voluntad del Señor, sí, crece primero en grupos pequeños. Y es la multitud de los grupos pequeños, centrados en la palabra, centrados en la sana doctrina, siguiendo cada uno de esos grupos pequeños una misma línea de pensamiento y un mismo amor por Dios, que hacen a una iglesia grande. ¿Sí? A veces pensamos, no, es que a Dios no le gustan las iglesias grandes. Sí. Claro que le gustan las iglesias grandes. El problema es que no hay unidad. Y esa unidad se construye desde abajo, en los grupos pequeños. ¿Sí? Mencionaba usted, y ahorita que acabamos de empezar, ¿no?, esta nueva temporada de los grupos de conexión, la importancia de que todos estemos participando para estarnos alimentando más y más. Estar creciendo. Estar creciendo, sí, porque también mencionábamos que a veces nos quedamos solamente con la prédica del domingo y hasta el otro domingo. Y durante la semana, ¿de qué me alimento? ¿Qué como? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? Como usted decía, ¿no? Sí, o estamos pasando una situación difícil, una situación dura, otra vez un fracaso. Estamos librando una batalla y no podemos librarla sola. Necesitamos a alguien más de nuestro lado que esté orando, que esté intercediendo por nosotros, clamando a Dios, y juntos levantamos esa oración. Entonces ya esa carga ya no se hace tan pesada, porque sabemos que alguien más está orando por mí, alguien más está cuidando de mí espiritualmente, y eso nos levanta y nos anima otra vez. Y decimos, fallamos, sí, yo también fallé, pero juntos vamos a seguir adelante. Definitivamente. Y yo creo que eso fue lo que ayudó a Pedro a volverse a levantar, a volver a tener esa fuerza, ese ánimo, porque dice que una vez que el Señor se fue crucificado y estuvo en la tumba, resucitó, ellos estaban confundidos, no sabían qué hacer, pero algo que se me hace interesante es que ellos estaban reunidos, ¿verdad? Estaban juntos en un grupo. Ese grupo pequeño estaba junto, unido, y ellos estaban dando ánimo unos a otros. Qué interesante eso que acaba de decir. Aún en el medio de esa confusión, no dejaron de reunirse. Sí. Aún en medio de ese dolor, de ese llanto, de esa incertidumbre, ¿qué va a pasar ahora? No dejaron de reunirse, no dejaron de consolarse y confortarse unos a otros, como usted decía. Necesitamos a veces un abrazo, necesitamos una palabra de aliento, necesitamos una palabra de apoyo, todo tipo de ayuda. Y solos no vamos a poder. Vamos a tomar decisiones muy drásticas, como lo hizo Judas, ¿verdad? Sí. No escuchó a su grupo, tal vez se apartó, y eso lo llevó a tomar decisiones tristes. Entonces, qué importante es ser parte del cuerpo de Cristo, pertenecer a un grupo y adorar y buscar la presencia de Dios. Claro. También, en tercer lugar, lo que hizo bien Pedro es que se sometió a la misericordia de Dios, y nosotros debemos de hacer eso mismo, ¿verdad? Someternos a la misericordia de Dios. Él más adelante le escribe en una de las cartas que el Espíritu Santo le inspira, y dice, por su gran misericordia
nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Amén. Para que todos tengamos una esperanza viva. Entonces él Amén. Entendió que la única manera para seguir adelante y vencer los fracasos en su vida era someterse a la misericordia, al poder de Dios en su vida. Es lo único que nos va a nosotros a sacar adelante. El entender, como decía usted, mi hermano, cada día se renuevan esas misericordias. No puedo confiar en mis propias fuerzas, en mi propia habilidad. Cada día yo necesito reconocer y doblegarme ante el poderío de Cristo y a la misericordia que Él me ofrece cada día. Amén. Cada día. Allí, ahorita que leyó usted el título, Me someto a la misericordia de Dios, me viene a la memoria, creo que es en Lucas capítulo 18, por ahí del verso 35, 38 en adelante, el ciego de Jericó. ¿Sí? Cuando esta persona relegada por la sociedad escucha, obviamente no ve, es ciego, escucha que Jesús va pasando por ahí, ¿qué grita? ¿Y con qué pasión y con qué necesidad grita? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y aún a pesar de que los que iban con él, esto es algo raro o extraño, ¿no? Que le decían, cállate, no hables, no lo molestes. Y él seguía insistiendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Después el Señor ya lo manda a traer y le dice, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres? ¿Y qué era lo que el ciego deseaba? Ver. Pero antes de poner su deseo delante de Dios, yo creo que de la misma manera nosotros, antes de poner cualquier deseo delante de Dios, cualquier anhelo delante de Dios, debemos reconocer que necesitamos de su misericordia. Sí, de su misericordia, porque cuando yo me someto a la misericordia de Dios, Dios hace conmigo lo que a Él le place. Y muchas veces cumple los deseos que hay en tu corazón, aun que tú no se los pidas. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Grande, sí. Es que Él ya sabe todas las cosas. Exacto. Él sabe todo. Entonces, por eso debemos de estar confiados en sus manos, porque a Él no se le pasa nada. Él tiene todo bajo control, y más cuando se trata acerca de nuestras vidas, de nuestro propósito. Qué hermoso es pertenecer a Jesucristo. Entonces, para ir cerrando esto, ¿verdad? Habla de 5 cosas que Dios hace con nuestro fracaso, o cómo Él responde ante nuestro fracaso. Claro. Muchas veces pensamos, si fracaso en cierta área, si hago cierto pecado, Dios ya no me va a amar. Dios me va a odiar. Yo he escuchado eso muy seguido, ¿verdad? Que Dios me odia por lo que yo hago. No, pero ¿cómo actúa verdaderamente? ¿Cómo es tan grande la misericordia de Dios? Y son 5 cosas que las voy a leer de corrido, y luego ahorita las platicamos. La número 1 es que Él no se sorprende por nuestro pecado. Número 2, Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros ante el Padre. Número 3, Él cree en nosotros, sigue creyendo a pesar de nuestras fallas. Número 4, Él nos muestra misericordia cuando estamos decaídos. Y número 5, Él edifica la iglesia a través de nuestras fallas y nuestros fracasos. ¿Qué puede decir acerca de eso, hermano Víctor? ¿No? Asombroso. Seguimos hablando de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. No solamente que Dios nos muestra su misericordia, sino que a través de esa misericordia Él siempre está pendiente de nosotros. Decía usted, a veces nos sentimos o nos vemos tan minimizados, tan poquita cosa delante de Dios, pensando, no, Dios no puede hacer ya nada conmigo, no, Dios ya me olvidó. Cuando no nos damos cuenta que cada mañana que nosotros abrimos nuestros ojos es por misericordia de Dios. Sí. Cada mañana que nosotros nos levantamos de la cama es por la misericordia de Dios, porque Él sigue creyendo en nosotros, Él sigue orando, intercediendo por nosotros delante del Padre. ¡Wow! ¡Qué grande es eso!, ¿no? Decía usted, Él no se sorprende. Claro que no se sorprende.
No hay nada que nosotros podamos hacer agradable como para agradar a Dios, no lo vamos a sorprender. Tampoco hay algo tan drástico o tan terrible que podamos hacer que podamos sorprender a Dios. ¿Sí? Simplemente Él nos mira tal cual y muestra su misericordia para con nosotros, intercediendo, levantándonos, orando, cuando estamos decaídos, cuando estamos frustrados, cuando pensamos que ya no podemos más, ya mejor me quiero ir de este mundo, Dios sigue mostrando su misericordia. Y en medio, como decía ahí el punto número 5 al final, en medio de esos fracasos, de esos momentos tristes, es cuando Dios más nos muestra su amor para fortalecernos, para levantarnos, para mostrar su poder, para que nosotros sigamos creyendo en Él, y al mismo tiempo como individuos nos hace parte de una familia, ¿no? La iglesia se conforma de individuos que son fortalecidos, que son levantados en misericordia por Dios. Así es. Sí, por Dios. No hay una iglesia donde uno pueda decir o invitar a alguien, ven a esta iglesia porque aquí sí está la misericordia de Dios. No, la iglesia, la congregación está llena de personas que reciben misericordia de Dios todos los días. Personas imperfectas, exactamente. Sí. Lo que más me sorprende de todo esto es que Dios sigue creyendo en nosotros, así como creyó en Pedro, porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar y le estaba anunciando antes de que pasara por toda esa prueba. Le estaba diciendo, mira, va a pasar esto, Pedro, y me vas a negar, pero no te preocupes, Dios, yo voy a orar al Padre para que tu fe no te falte. Wow. Qué hermoso eso, ¿no? Que a pesar de que Dios sabe por adelantado nuestras fallas, aún así nos escogió, sigue creyendo en nosotros y sigue dando misericordia en nuestras vidas. Ese es el amor grandioso de nuestro Dios. Tremendo. Algo que quisiera decir antes de retirarnos. Muchas veces pensamos que aún no hemos recibido la misericordia de Dios. Pero como decía hace un momento, si tú abriste los ojos esta mañana, créelo, que esa es la misericordia de Dios. Ahora, si tú recibiste la misericordia de Dios y la recibiste esta mañana, si estás viendo o escuchando, y a nosotros que nos permite estar aquí, tenemos, y esto a lo mejor va a sonar un poco drástico, pero esa es la realidad. Si tú recibes la misericordia de Dios, estás en la obligación de mostrar misericordia para con los demás. Así es. Porque de otra manera estaríamos obrando o actuando de una manera arrogante, egoísta, ególatra, diciendo yo sí merezco la misericordia de Dios, pero aquel no. Sí, aquel no. Porque nos creemos tan seguros, ¿sí? En lo que nosotros somos como personas, ¿sí? Que nos olvidamos muchas veces de Dios y creemos que merecemos todo, ¿sí? Me acuerdo de la historia de Jonás. Jonás pensaba que él sí merecía misericordia porque era del pacto, ¿sí? Porque era del pueblo, porque era del pueblo escogido de Dios, pero los ninivitas, esos no merecían misericordia. ¿Ellos por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Lo grande de esto es de que el Señor, o mejor dicho, la misericordia es del Señor. Amén. Y Él la da a quien Él quiere. Wow. Y tú y yo hemos recibido misericordia de Dios el día de hoy. Así es, y Él está cercano en nuestra vida para ofrecernos ese amor incondicional. Amén, amén, Así amén. es. Bueno, pues es un gusto haber estado aquí charlando acerca de las cosas de Dios. Gracias siempre por la invitación. Es edificante y nos ayuda en nuestra vida. Y deseamos que haya sido de bendición y queremos animarles para que sigan adelante ahí con los grupos, trayendo la palabra a cada líder, trayendo esa palabra que transforma, y ánimo, Dios está con ustedes y nos vemos la próxima semana con un episodio más de nuestro podcast. Gracias, nos vemos, gracias por la invitación y bendiciones para todos. Nos vemos. Amén.